hoy en día República Bolivariana. Así que eso es parte con un de lo que fuerte se y está caluroso aplauso a el señor ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado con los funcionarios y funcionarias de alto nivel de la Fiscalía General de la República, así como de sus familiares y allegados. Queremos saludar con mucho afecto y muy especialmente a la señora Alia de Saab, madre del fiscal general de la República, Tarek William Saab, a Rima Aida Saab y a Marlin Amini Saab, hermanas del fiscal general de la República, a Amir Naku Saab, sobrino del fiscal general de la República, así como a Dalia Vega Mora, directora del despacho del Ministerio Público, al ciudadano Ángel Fuenmayor, director general contra la corrupción, Ministerio Público, Fernando Silva, director general contra la delincuencia organizada del Ministerio Público, y Leana Ruiz, directora general de la Escuela Nacional de Fiscales, Milagro Salcedo, directora general de Servicios Jurídicos del Ministerio Público, y Moira Vieira, directora general de Delitos Comunes del Ministerio Público. Para todas y todos ustedes, nuestro aplauso, nuestro saludo y nuestra consideración. Sin más preámbulo, tiene la palabra el ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Puede hacer uso de la tribuna de honor de oradores de la Asamblea Nacional. Con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas. En primer lugar, agradecer, antes de comenzar estas palabras, a nuestro buen hermano, presidente de esta magna Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, por permitirnos esta oportunidad, una vez más, de rendir cuentas de nuestra gestión, que es la gestión de todos ustedes también, en este hemiciclo protocolar. Así que, ciudadano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ciudadana Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ciudadana Vanessa Montero, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ciudadana Inti Hinojosa, subsecretaria de la Asamblea Nacional, diputadas y diputadas de esta Asamblea, directores generales y demás integrantes de la directiva del Ministerio Público que me acompañan, mis queridos familiares, mi señora, todos acá en nuestro corazón. El día de hoy, tal como lo establece, y siempre es importante destacar ello, ¿no?, nuestra Constitución, acudimos a esta honorable Asamblea Nacional para presentar el informe anual del Ministerio Público correspondiente al año 2021. Como bien se sabe, eso está establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso ya de por sí es una entrada. Como diríamos en esta época de Ramadán, Bismillah al-Rahman al-Rahim, en nombre de Dios, el misericordioso. Hemos asumido este cargo el 5 de agosto del año 2017, en medio del clímax
de violencia insurreccional que tuvo los picos más altos que tal vez haya conocido la vida republicana en los últimos tiempos. Hoy, tras 4 años y medio, nos encontramos con un país completamente distinto, en el cual la paz se ha impuesto y los conflictos han sido canalizados gracias al apoyo de todos ustedes, los que estamos acá, y de nuestro pueblo, por la vía electoral. Sin lugar a dudas, el tacto político, la estrategia de largo aliento del ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, ha sido clave en esta situación memorable que estamos viviendo hoy los venezolanos, que estuvimos a punto de ir, como sabemos, en varios episodios a momentos embrionarios de una guerra civil. De hecho, esta Asamblea Nacional electa por el voto popular el 6 de diciembre del año 2020 es la muestra más fehaciente, más simbólica de esto que estoy acá refiriendo y que nos refiere y nos transforma y nos lleva a este clima de conciliación que hoy vive la República. Pero al mismo tiempo debo destacar de manera sencilla, humilde, pero al mismo tiempo con la obra productiva en la mano de todos nosotros, que el Ministerio Público ha sido o ha jugado un rol estelar, protagónico, muchas veces con enormes sacrificios, con muchas limitaciones, desplegados en todo el territorio nacional para lograr esto que aquí hoy para nosotros, y quiero repetirlo nuevamente, tal vez sea lo más trascendente. Nada puede compararse a vivir en paz. Ustedes lo pueden ver en el día a día, en su trabajo, en la cotidianidad de una casa, con los vecinos, en la convivencia. Nada podrá ser superado a esa sensación. Y yo creo que hoy Venezuela está encaminada hacia ese destino. En tal sentido, el aporte del Ministerio Público en lograr este clima de estabilidad y apertura a la convivencia que hoy vivimos, dejando atrás la opción de la violencia extrema, ha sido controlada y cuenta hoy con un amplio rechazo nacional e internacional. Quien clame hoy por la violencia, quien busque hoy hacer apología al delito de la insurrección armada, obviamente, aparte de que tendrá todo el peso de la ley, conocerá ciertamente el repudio y el rechazo de la nación. Nuestra gestión no ha evadido las responsabilidades, muy al contrario. Ha tomado, como se diría en el argot popular, el toro por los cuernos, pues hemos judicializado tanto a los que han optado por el terrorismo para desestabilizar al país, como lamentablemente en aislados e individualizados casos, aquellos que siendo agentes del Estado han cometido actos al margen de la Constitución y la ley. Pero quisiera detenerme, porque este es el foro destacable para ello, en la labor que ha hecho el Ministerio Público en relación a combatir el terrorismo, a los actos que nada tienen que ver con lo que hoy estamos viviendo en este hemiciclo. Un momento de no solo escuchar, sino reflexionar, escribir, leer, investigar, saber, en base a lo que un interlocutor expresa, el camino a la verdad. Todo ajeno a esto es derramamiento de sangre, violencia, luto, y de verdad nosotros hemos hecho el esfuerzo que nos ha correspondido para que
estos actos sean no solamente judicializados, sino que sus actores principales sean al mismo tiempo privados de libertad. Sobre las acciones terroristas quiero destacar el alto número de intentos criminales desarrollados desde nuestra llegada al Ministerio Público. El magnicidio frustrado ocurrió el 4 de agosto del año 2018. El intento de golpe de Estado del 30 de abril, ocurrido en el año 2019, 30 de abril del año 2019. El intento de destrucción de las aeronaves de combate Sukhoi, ocurrida en 2019. La operación Fuerza y Libertad, descubierta en agosto del año 2019. La operación Honor y Gloria, desmantelada el 11 de noviembre del año 2019. La operación Aurora, ocurrida el 22 de diciembre del año 2019, que consistió en el ataque a 2 cuarteles del Ejército en la Gran Sabana. La operación Gedeón, ejecutada y derrotada el 3 de mayo del año 2020. La operación Gedeón 2, desmantelada el 8 de agosto del año 2020. Ahora bien, todo esto que he mencionado acá se traduce o se va a traducir en acciones valientes, profesionales de nuestros fiscales para que estos delitos no queden en la impunidad. Quiero destacar que aparte de estas acciones hay otras en las que han sido detectados el tráfico de armas, la revelación de información de seguridad de Estado y el intento de sabotaje a una refinería. En estos casos que buscaron el asesinato de las más altas autoridades del Estado y el derramamiento de sangre del país, es bien importante estas cifras. Se han aprehendido 209 involucrados, de los cuales hay 202 privados de libertad. Hay 205 personas acusadas y hay 62 condenados por admisión de los hechos, que como sabemos es una garantía procesal que cuando alguien exactamente ha sido responsable de un hecho punible, pudiera tener la posibilidad o de admitir los hechos o de delatar. Y en tal sentido, pues, se han logrado estas cifras tan emblemáticas. Por estos actos están pendientes de ejecutarse, ciudadano presidente, 102 órdenes de aprehensión, es decir, 102 personas se encuentran prófugos de la justicia. Allí debiéramos entonces pensar y reflexionar, si es que estamos a favor de la paz, por qué los países donde estos prófugos se encuentran no entregan a la justicia venezolana a estos criminales. Particularmente son países como Estados Unidos, Colombia, Panamá, entre otros. Igualmente, por estos casos están pendientes de ejecutarse, bueno, ya lo dijimos, las 102 órdenes de aprehensión, y revelo que ha sido un arduo trabajo realizado por parte de nuestros fiscales, los cuerpos de seguridad del Estado, que ha resultado en el desmantelamiento de estas células terroristas que han recibido apoyo y financiamiento desde el exterior. Pero hay otra arista del accionar de estos grupos criminales que quiero resaltar ante ustedes. Además del terrorismo, como forma de asaltar el poder, estos grupos están involucrados en los gravísimos hechos de corrupción, apalancados en la usurpación de funciones, entre los que voy a destacar lo siguiente. Es bueno, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, si me permite el paralelismo, y todos ustedes, vincular de manera automática cómo este sector extremista de la oposición, a la par de atentar de manera violenta y criminal contra el pueblo, cuarteles, instituciones públicas o privadas, a un punto, repito, que tenemos
en este momento aprendidos 209 involucrados, presos por terroristas, 202 privados de libertad, 205 personas acusadas, 62 condenadas y por ejecutarse 102 órdenes de aprehensión, de las cuales, por cierto, 79 de ellas tienen alerta roja de Interpol y hay 14 personas a las cuales se le ha solicitado la extradición sin que los países a los que he hecho referencia hayan hecho caso. Pero vean que paralelo a esto, que ya de por sí es gravísimo, y donde el Ministerio Público ha actuado, o sea, aquí no ha habido impunidad, hemos actuado porque para eso están acá detenidos estas personas y quiero destacar algo acá. Explíquenme si los hechos que mencioné, Operación Gedeón, Operación Libertad, o sea, siempre nombres con unos eufemismos insólitos. Imagínate, Operación Libertad, asaltar para matar personas. Si eso es la Operación Libertad, Operación Gedeón, el golpe de Estado del 30 de abril, etcétera. Si vinculamos esto al mismo tiempo a los hechos de corrupción, yo preguntaría a este foro, ¿estas personas que tienen sus manos manchadas de sangre son presos de conciencia? ¿Son presos por haber en una plaza lanzado un discurso y haber impactado políticamente porque dijeron tal o cual cuestión en función de su libertad de expresión? ¿O están detenidos por haber escrito un libro, como ocurría en los años 60, 70, 80 y 90 aquí? Diego Salazar, por escribir el libro Después del túnel, se logró un juicio militar y estuvo preso años en el cuartel San Carlos. Las periodistas Dorin Francia e Irma Barreto, por escribir ambas artículos en los periódicos del CLP, Qué Hacer, y de Ruptura, crónicas sobre la fuga del cuartel San Carlos de la Pica, estuvieron presas entre 2 a 5 años en las mazmorras de la época. Y aquí hay periodistas que pueden ratificar lo que aquí digo. No estamos hablando de gente que ha sido detenida por eso, sino por actos terroristas, pero al mismo tiempo lo más grave es los actos de corrupción, donde voy a destacar algunos. El nombramiento ilegal de una junta administradora ad hoc de Citgo, la corrupción con la ayuda humanitaria, el nombramiento ilegal de una junta administrativa ad hoc de Monómeros, Colombo Venezolana, el nombramiento de la junta administrativa en la Corporación Venezolana de Guayana, CBG, el intento de apropiación del oro de la República depositado en el Banco de Inglaterra, el intento de apropiación del dinero bloqueado a la República en el exterior, la designación írrita de un presidente de la Junta Directiva de Citgo, la designación írrita de un inexistente procurador especial de la República de Venezuela, de una Junta Administrativa ad hoc del Banco Central de Venezuela y de una Junta Administradora ad hoc del Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes, la designación írrita de embajadores, así como de nuevos miembros para el Consejo Nacional de Defensa Judicial, la corrupción en Monómeros, Colombo Venezolano. Quiero destacar que de este total hay 23 investigaciones que involucran al falso gobierno interino en hechos de corrupción vinculados a criminales y usurpación de funciones. Se han solicitado en este sentido 59 órdenes de aprehensión por estos hechos, se han practicado 21 allanamientos, se han realizado 15 incautaciones y se han solicitado 258 bloqueos e inmovilización de cuentas. Son cifras contundentes de un esfuerzo realizado por el Ministerio Público para judicializar y desmantelar a esta organización criminal que hoy prácticamente, como dirían allá en el Tigre, está boqueando. Yo creo que el desprestigio enorme que ha tenido este factor que ha adversado al Estado en este momento, casi que pudiéramos decir es unánime, por eso me permito felicitar que acá
en este foro, aparte de personas vinculadas al gobierno, favorables al Estado, estén también quienes se oponen, pero por la vía democrática, conciliadora, por la vía pacífica. Para mí, mi reconocimiento y mi aplauso, y de todo mi equipo, porque hay que ser valientes. Es la paz de los valientes, no de los cobardes, porque los que se esconden en seudónimos, en padrinos imperiales, etcétera, en el fondo son cobardes. Detrás de un discurso digitalizado de los centros de poder mundial se construyó esta organización delictiva, que ha robado bienes de la República, ha malversado ayuda humanitaria, ha trabajado de la mano con gobiernos extranjeros hostiles para perjudicar a todos los venezolanos, ha colaborado con grupos terroristas, paramilitares y narcotraficantes, ha organizado golpes de Estado, invasiones mercenarias e intentos de magnicidio, ha captado a exmilitares para lanzarlos a aventuras sin futuro, para luego dejarlos a la deriva. En definitiva, han pretendido entregar la soberanía venezolana y lucrarse de la manera más vil. La derrota de esta banda de violentos y corruptos ha significado un nuevo resurgir de la política. Aprovechemos este momento de manera absoluta. Pienso que son los grandes picos que nos da la historia, que no podemos dejar de ver. El debate y el establecimiento de nuevos espacios de negociación que han impedido y que han impactado enormemente a toda la población. Nelson Mandela pudiera ser un ejemplo de todo esto que digo, pero siempre yo recurro a nuestros orígenes. Nelson Mandela en algún momento llegó a decir que quienes se alzan en armas jamás alcanzarán la prosperidad, es decir, un pueblo en guerra. Imagínense un pueblo constantemente en guerra, el Medio Oriente, tierra de mis antepasados libaneses, Palestina, imagínense, asediada durante 80 años. Ahí no hay grupo de determinación de hechos, ahí no hay Corte Penal Internacional, ahí no hay Naciones Unidas. Palestina ha sido exterminada prácticamente con apoyos muy simbólicos de países, entre otros el de Venezuela. Pero tenemos que seguir insistiendo. Eugenio Montale, ciudadano presidente, el cual usted ha leído también bastante, un italiano del mundo, escribió hace mucho tiempo un poema que llamó Siria y decía: decían en la antigüedad que la poesía es una escalera a Dios. Tal vez no lo sea cuando me lees ahora, pero lo supe el día que por ti volví a encontrar mi voz, disuelto en un rebaño de nubes y de cabras revoltosas, que desde un risco acababan con las hojas del ciruelo y la anea, y los rostros enflaquecidos de la luna y del sol se fundían. El motor estaba averiado y una flecha de sangre sobre una roca señalaba el camino a Alepo. Nunca debiéramos buscar o querer que esa flecha ensangrentada señale el camino hacia Venezuela, porque creo que gracias a la derrota de la violencia afincada en la persecución penal que ha pretendido, de los que han pretendido alzarse en armas, hoy el país mira al futuro con optimismo. También quiero destacar que la severidad en este tipo de actividad que nos mandata la Constitución y la ley no ha sido contra estos sectores extremistas solamente. También hemos sido implacables y es un deber de todos nosotros, contra quienes utilizando de manera irregular, y yo siempre digo individualizada porque no es un hecho colectivo en este país, las insignias del Estado han mancillado su uniforme. Y hemos logrado
y vean qué importante aquí esto que voy a mencionar en relación a la justicia en materia de derechos humanos. Hemos logrado en 4 años y medio de gestión privar de libertad 663 funcionarios policiales y agentes del Estado, y a 33 civiles por su vinculación a violaciones de derechos humanos. Y hemos logrado de ello 243 condenatorias, cifras realmente trascendentes, porque mucho hablaba la prófuga de la justicia, hoy no se sabe en cuántos países ha buscado asilarse sobre este tema. Es muy bueno luego hablarlo al salir del cargo, pero estando dentro del cargo fue una impunidad total. Archivos fiscales en casos de violación de derechos humanos, en casos de femicidio, cosa grave, en casos de maltrato infantil. Es decir, eso no era importante. Yo creo que sí, de lo más importante son estos temas, puesto que la ley está para cumplirla y no hay paz sin justicia. Y obviamente, porque hay justicia, hoy vivimos en paz. Es por ello que nuestra institución, palabras más, palabras menos, goza en este momento de una amplia credibilidad y prestigio, pero particularmente ¿dónde? En las clases populares, en los desposeídos, en la gente de a pie, en los que no pueden contratar un bufete, en los que incluso no tienen acceso muchas veces a estar cerca de una institución fiscal, pero que ya tenemos unidades de atención a la víctima desplegadas en todo el territorio nacional. E incluso hemos dado una orden, apenas llegamos nosotros a este importante cargo, de que las denuncias también fuesen abiertas de oficio. No hace falta que la persona llegue moribunda, reventada por un delito corporal o que esté saqueada, etcétera, por un hecho contra su propiedad, para que entonces venga de la burocracia, ¿verdad?, a tomarle en despacho fiscal. Si no es en despacho fiscal, no es así. Para eso existen las aperturas, las órdenes de inicio, repito, de entrada, así de una vez, de oficio, no solo por noticia crimine. En tal sentido, quiero destacar que nuestra institución, en tal sentido, se reafirma cada vez más, y este es un ejemplo el día de hoy, entregando estas cifras que pueden ser evaluadas, como lo van a hacer, chequeadas en nuestro sistema de seguimiento de casos que está modernamente digitalizado para el bien de todos. Y a la par hemos querido avanzar en la transformación de nuestra institución, con mucho sacrificio, vuelvo y repito, con muchas limitaciones. Todos hemos sido víctimas del asedio económico, de los bloqueos terribles, y es duro trabajar con las limitaciones propias. A veces nosotros, yo creo que nunca lo decimos públicamente, pero nos tocó en oportunidades terribles, apenas llegando en el 2017, luego de ese embrión terrible de guerra civil que dejó al país herido, pues, enlutado, y luego vino las sanciones económicas. Nos tocó, porque yo diría, como un amigo en estos momentos, antes de llegar acá, me decía: oye, es sabroso ser fiscal general en época de paz, venir aquí a la Asamblea. Es decir, hablar de una gestión así, light. Y me dice: pero a ti te ha tocado la guerra. Yo le digo: bueno, sí, me ha tocado, es verdad. Combatir todo esto prácticamente es estar tenso las 24 horas, pero al final, gracias a todos, hemos logrado este clima que quiero reivindicar, y no puede ser de otra manera que, más allá de esas limitaciones, no podemos quejarnos por eso y no hacer nada. Todo lo contrario, tenemos que ser creativos para el traslado de los fiscales, para las inspecciones, para los allanamientos en todo el territorio nacional. Los hechos ocurren las 24 horas, incluso en pandemia. Alguien decía: no, en pandemia va a bajar el delito. Obviamente que sí bajó, pero mutaron otros, de pronto aparecieron otros. Entonces, yo creo que es importante destacar en estos años la realización de un arduo trabajo de reestructuración interna del Ministerio Público para adaptarlo a las nuevas dinámicas del delito, tanto nacional como transnacional. El primer gran cambio lo realizamos cuando se crea la Dirección General
contra la corrupción y la coordinación de bienes asegurados. Vean ustedes que en gestiones anteriores un tema tan orgánico como este no tenía el nivel de darle una sección de dirección general. Si acaso era una dirección de línea escrita A. A partir de allí se fortaleció aún más la lucha contra la corrupción y se dio transparencia al aseguramiento de bienes productos del delito. Luego elevamos la Dirección de Derechos Humanos a la categoría de Dirección General de Protección de Derechos Humanos como parte de nuestra política de enfrentar este tipo de delitos con la mayor celeridad y contundencia. En esta dirección se crearon 3 direcciones de línea: la Dirección de Proceso contra Funcionarios, la Dirección de Ejecución de Sentencia Penal y la Dirección de Régimen Penitenciario. Y este año hemos elevado la Dirección de Delitos Comunes a la categoría de Dirección General contra los delitos comunes, con la finalidad de agilizar la capacidad de respuesta entre los tipos de delitos más numerosos que investiga el Ministerio Público. Recordemos que una Dirección General, por el estatus, logra tener luego, ¿verdad?, direcciones de línea adscritas a ella que permiten delegar, trabajar, ordenar, estructurar mejor las tareas. Debemos recordar, y esto es importante, que el 56% de los delitos contra la propiedad de las personas corresponden a delitos comunes. Así que es importantísimo para nosotros enfrentar este desafío. Esta dirección tiene 2 direcciones de línea: la Dirección de Delitos Graves, Homicidio y contra la Propiedad, y la Dirección de Delitos Menos Graves y Vehículos. Otros cambios importantes han sido, por ejemplo, en el área de la lucha contra el tráfico de drogas. Desde el año pasado creamos la División de Inteligencia Antidrogas del Ministerio Público. Se trata de una instancia de estudio y procesamiento de información confidencial relacionada con las mafias del narcotráfico que operan en las fronteras y territorios de Venezuela. El año pasado creamos también la Oficina de Atención a la Víctima en materia de derechos humanos, que adquirió rango legal en la reforma de ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, aprobada por ustedes en plenaria, cosa que agradecemos. Esta oficina inició sus actividades el 2 de junio pasado para garantizar que aquellas personas que necesiten denunciar una presunta violación de sus derechos humanos reciban una atención multidisciplinaria que incluye, además de la recepción y tramitación de la denuncia, apoyo jurídico, atención psicosocial y, de ser necesario, el otorgamiento de medidas de protección. Vean qué importante es esto. Yo quisiera saber qué países de los cuales examina preliminarmente la Corte Penal Internacional pueden tener al mismo tiempo leyes adaptadas a lo que implica la Constitución de un país y al mismo tiempo alcance de leyes para poder judicializar el delito. Y por eso, en alguna parte posterior, quisiera conversar sobre ese tema. En lo que respecta a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas, en el mes de septiembre pasado inauguramos la nueva sede del Servicio de Abordaje Integral a las Víctimas de Delitos de Violencia de Género, que por cierto queda acá cerca, en la avenida Urdaneta de Caracas. Importantísimo este tema. Aquí todos somos padres, madres de familia, tenemos sobrinos, nietos, etcétera, y esto es un tema que no podemos dejar de forma banal. Otro aspecto importante de la transformación que hemos ido haciendo corresponde a la creación de nuevas fiscalías especializadas. En el área metropolitana de Caracas fue creada la Fiscalía 163 en materia de legitimación de capitales y delitos económicos, debido al aumento de estos delitos en la capital venezolana. En el caso de la Dirección General para la Protección a la Familia y la Mujer, se creó en el año 2019 la Fiscalía 96 Nacional, especializada en el delito de trata de niños, niñas y adolescentes, y la Fiscalía 95 Nacional, especializada en el delito de trata de mujeres. Además, en materia ambiental, se amplió la competencia de la Fiscalía 89, 89 Nacional en materia ambiental,
para que conozca casos de derechos de fauna doméstica y silvestre. Se cambió la competencia de la Fiscalía 63 y 78 nacionales para que se conviertan en fiscalías especializadas en defensa de los derechos laborales. Bien importante, aquí hay varios diputados que vienen del mundo sindical y esto es muy importante porque ha sido un clamor de todos ustedes. Muy importante. Así que saben que estas dos fiscalías, a pesar de que pueden haber otras, repito, centralizan el trabajo de apoyo a los derechos laborales. Igualmente se amplió la competencia de la Fiscalía 60 Nacional, plena A. La transformamos en una Fiscalía Especial Agraria para atender los reclamos del sector campesino, del movimiento campesino. Varias veces recibí a Braulio atendiendo este clamor, porque desde este lado de la historia estamos a favor de los campesinos y no de los terratenientes. La última fiscalía especializada que hemos creado es la Fiscalía 99 Nacional, especializada contra terrorismo y secuestro. Tema que hemos visto en la frontera ha querido mutarse para dañar la paz ciudadana, pero no van a poder. Esta fiscalía va a contar con un fiscal provisorio, 2 fiscales auxiliares que coordinarán su labor, obviamente, con 7 fiscalías que ya han venido tratando este tema. El objetivo de esta creación es trazar como línea estratégica el combate sin cuartel contra estos flagelos, en especial el terrorismo que desde Colombia se nos ha querido importar. Yo quiero destacar el número, para no leerlas todas, el número de circulares, impresionante, de circulares que hemos emitido para instruir cómo debe ser el debido proceso, la debida actuación de nuestros fiscales. Son exactamente, ciudadano presidente, 32 circulares. Ustedes dirán, ajá, pero una circular, ya ellos no saben hacer lo que tienen que hacer, claro, pero una circular escrita, firmada por el fiscal general de la República sobre temas que tienen que ver con derechos humanos, ambiente, niños, niñas, mujeres, campesinos, funcionamiento de cómo debes actuar a la hora de una audiencia de presentación, de una fase de juicio, etcétera, 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 por escrito, como una instrucción, obviamente, de cumplimiento por deber. O sea, es tu deber. Yo creo que eso le ha dado disciplina, si me permiten la palabra, disciplina a esta institución, porque el Ministerio Público, créame que cuando yo lo recibiera lo más parecía una bodega de allá de Casco Viejo en el Tigre, algo así, una bodeguita. Dame el archivo tal, búscame la página tal, actualízame el internet, nada. Prácticamente, créame, era tan complicado que duramos los primeros meses reestructurando solamente eso. Entonces imagínate, de allí... bueno, ¿cuántas circulares hay aquí? Una de la época de José Ramón Medina, otra de la época de no sé quién, 3, 4 más de apenas cuando se inició el Ministerio Público a la luz de la Constituyente. Pero no, yo creo que estas 32 circulares importan bastante, me ahorraré leerlas una a una, pero ya más o menos ustedes imaginan, tienen que ver con la modernización y el deber ser. El profesor Escarrá, que sabe de esto en lo pedagógico, imaginará lo que implica para un litigante llegar, por ejemplo, a un tribunal y no tener en su mano el código, no tener la Constitución y empezar a tirar flechas. Imagínense, un fiscal imposible, nunca jamás debe ni lejanamente parecer algo como en algún momento quisieron que fuese el despacho fiscal. Tranquilo, que yo te lo resuelvo, llámate a fulano, bueno, ya sabemos. De ahí, lamentablemente, tengo que decirlo, hay 300 fiscales procesados por corrupción. 300 fiscales, una cifra histórica en este país. Bueno, yo diría en el hemisferio occidental. Y cuando digo
procesados no es que lo llamaron una vez y le pidieron una entrevista, no. Es que están muchos privados de libertad, otros tienen medidas cautelares, otros están siendo sujetos también a investigación o con órdenes de aprehensión. Pero hay algo importante a nivel preventivo también, ciudadano presidente, el Plan Especial de Regularización. Quiero referirme a este plan de regularización funcional de fiscalías provisorias activas del Ministerio Público que iniciamos con la finalidad de reconocer la trayectoria laboral de los fiscales provisorios con más de 4 años de ejercicio en su cargo. Mediante este plan especial, los fiscales provisorios que cumplieran los requisitos podrían aspirar a lograr la titularidad del cargo que ocupan, algo que siempre será, ¿verdad?, una aspiración de cualquier profesional. Se trata de un importantísimo paso para buscar fortalecer la independencia de los despachos fiscales. Para este año hemos iniciado un nuevo proceso que ha permitido a los funcionarios de la institución que, no siendo fiscales, pero que cumplen los requisitos para ello, postularse para ocupar de forma titular distintos despachos fiscales. Y esta cifra es demoledora, es muy importante. Yo quiero que, aparte de las otras que he mencionado en el avance de esta locución, el tema de los ingresos y los egresos de causa. Vean esto. Recuerden que las causas no son solo estas que voy a mencionar. Esta es correspondiente al año 2021, pero obviamente estamos teniendo causas del 2020, 19, 18, etcétera. El año 2021 ingresaron 271.176 casos. Repito, ingresaron 271.176 casos y egresaron 318.851. Es decir, la cifra de egresos de casos conclusivos que han tenido una efectiva solución y cierre ha superado el número de casos ingresados. Bien importante esta cifra. Este año 2021 se realizaron 511.180 actuaciones. Quienes algo saben del derecho, y creo que todos de alguna manera nos vinculamos al derecho, imaginan lo que esto implica. Estamos hablando de casi 515.000 diligencias, actuaciones procesales que implican una labor metódica y que le da vida a todo esto que estoy acá mencionando en este informe, de las cuales se realizaron 97.575 imputaciones y se presentaron 55.672 acusaciones. Podemos decir entonces que el Ministerio Público no solo tiene el control y seguimiento de los casos, sino que también tiene el pulso en momento real, que es lo que importa, de cada uno de esos casos para hacer justicia. Y como estamos hablando de justicia, tengo que brevemente conversarles algo sobre el tema de la Corte Penal Internacional. Y en derechos humanos, donde no hemos necesitado que venga un experto, un comisario de una transnacional de justicia, destacado en alguna oficina, cosa que entendemos forma parte de los tratados multilaterales, pero no nos ha hecho falta eso para nosotros actuar en el sistema interno. Por eso yo ratifico con todo el debido respeto frente a esta magna Asamblea Nacional que en Venezuela las violaciones a derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan sin necesidad de que exista una especie de, como lo ha dicho y lo ha denunciado el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí, en buena lid,
y con todos los sacrificios está haciendo el Ministerio Público y el sistema de justicia. Sinceramente, no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional. Y lo vamos a demostrar, o sea, lo hemos venido demostrando, nos hemos ido reuniendo, se han firmado los memorándum, pero en la práctica lo vamos a demostrar. ¿Por qué no hace falta? En tal sentido, debemos reiterar que el caso denominado Venezuela 1, este Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. Nosotros nos debimos haber quedado en la del examen preliminar. Pero, ciudadano presidente, a Colombia la dejaron casi 20 años en examen preliminar, a pesar de que Uribe y el uribismo convirtió Colombia en un largo cementerio de fosas comunes. ¿Cómo se explica? Pero así pasó. Sin embargo, a pesar de ello, debo recordar, para ser preciso, por ejemplo, que Colombia estuvo sometido a un examen preliminar de la CPI por 17 años y recibió unas 12 misiones de ese organismo internacional, tras lo cual en octubre del año pasado el examen preliminar, oh sorpresa, fue cerrado. En el caso venezolano, nuestro país no recibió ninguna visita en los 3 años que estuvo bajo el examen preliminar, ninguna, hasta que se decidió pasar a la fase de investigación. Allí nosotros inclusive nos reunimos con la exfiscal Fatou Bensouda en el 5 de noviembre del año 2020, la invitamos a venir al país en medio del examen preliminar y dijo que no podía porque había COVID, que no sé qué. Bueno, había COVID, pero para eso se usa un tapabocas, se hace una PCR, pero las excusas eran algo así como eso, como que si aquí fuese, no sé, esto es uno de los países que le ha mostrado al mundo mayores alcances y están las cifras favorables en el combate contra el COVID y la prevención de esa lamentable enfermedad. Es la realidad. Pero bueno, lo cierto es que las actuaciones, por ejemplo, de soldados del Reino Unido en Irak, por ejemplo, fueron examinados durante más de 10 años. ¿Qué te parece esto, Iris? Durante más de 10 años. O sea, un examen preliminar durante más de 10 años. Los soldados del Reino Unido que masacraron Irak. ¿Y saben lo que pasó luego? La Fiscalía decidió cerrar el caso, a pesar de que allí hubo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La CPI cerró el examen del Reino Unido, aunque todas las ONG y la propia Fiscalía consideraron que el Reino Unido no cumplía sus deberes, que no llevó a juicio un solo caso a los que la Fiscalía de la CPI consideró como crímenes de guerra cometidos por sus soldados en Irak. Ni un solo caso llevó, o sea, ahí no se judicializó a nadie, a pesar de los centenares de miles de muertos que hubo en Irak y los millones de refugiados. Asimismo, destaco que el Reino Unido practicó el obstruccionismo de la investigación de la CPI y aún así le fue premiado con el cierre del caso. Por su parte, a diferencia de eso, Venezuela ha colaborado desde el principio con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, aportando información e invitándola a visitar el país, como ya bien lo mencioné, cuando visitamos a la fiscal Bensouda en La Haya. Entregamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ciudadano presidente, queridos diputados, 8 informes que compilan más de 3.000 páginas de información sobre las causas adelantadas por nuestros fiscales a los fines de individualizar y procesar a responsables de violaciones a los derechos humanos. Pero aún así nuestro país recibió un trato diferenciado y se ha abierto esta etapa de investigación que ya conocemos.
Esperamos entonces que en esta nueva etapa reine la transparencia, la complementariedad, la reciprocidad y el respeto mutuo, tal como ha sido suscrito en el memorándum firmado por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y el fiscal de la CPI, Karim Khan. Sobre la base de este memorándum de entendimiento ya firmado, se ha decidido abrir una oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela. Bienvenida sea. Como hemos dicho, el que no la debe no la teme. Ya funciona una de la alta comisionada de Naciones Unidas, Bachelet, con quien es frecuente hacernos reuniones, etcétera. Inclusive se sorprendieron ellos mismos de asistir a varias audiencias sorpresivas. Las llevamos a varias audiencias donde estaba en fase de juicio casos de violaciones a derechos humanos y salieron gratamente impresionados de la verdadera acción de la justicia venezolana en relación a estos hechos. Ya nuestro equipo de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y de la Dirección de Asuntos Internacionales tuvo una primera reunión con el equipo que instalará esta oficina, que esperamos sirva para que la Fiscalía de la Corte coopere activamente acompañando al Estado en todo lo que quiera para investigar, sancionar y mejorar los procedimientos nacionales. En base a ello, voy a hablar solo del año 2021. Durante este periodo se logró, en base a casos de violaciones a derechos humanos, imputar a 232 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y a un civil por colaborar en la comisión de dicho delito. Asimismo, fueron privados de libertad un total de 98 funcionarios de distintos organismos y 2 civiles. Por otro lado, han sido acusados un total de 242 funcionarios y 24 civiles. Estoy solamente hablando del año 2021. Por último, durante este año 2021 se logró una cifra récord de aproximadamente 100 agentes del Estado condenados por violar derechos humanos, exactamente 97 funcionarios condenados. Así como ha sido importante todo esto que he mencionado, no menos importante ha sido la lucha contra el narcotráfico. Tenemos que tener clara conciencia de que hay un enemigo histórico que es el Estado o el narcoestado colombiano vecino de Venezuela, que ha buscado de las mil y un maneras colombianizar la política venezolana, el convivir nacional. Nadie puede asombrarse y decir que estamos aquí exagerando. Maneras han habido infinitas y han sido cada una de ellas señaladas y atacadas. Quisiera detenerme en una de estas mutaciones. Han sido bien audaces estos enemigos históricos del país de llegar acá, a la oligarquía colombiana. Quiero destacar entonces el caso de la red de narcotráfico que captaba a funcionarios con inmunidad para el transporte de drogas desde el Zulia hacia varias zonas del país y posteriormente su exportación. Sin duda es la colombianización, pretender colombianizar la política nacional. Venezuela se ha visto en la última década desestabilizada desde el territorio colombiano de distintas formas, desde los ataques a nuestra moneda y al contrabando de extracción, el traslado de grupos y prácticas delincuenciales hasta nuestro territorio, además de amparar a los golpistas que han planificado actividades terroristas contra las autoridades venezolanas. Ha sido un intento por colombianizar a Venezuela y sumir el país en una guerra civil o convertirlo en una colonia, como lo son ellos. El último episodio que hemos conocido es la captación de políticos venezolanos con inmunidad para dicho objetivo. Debemos recordar que Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo entero y que su producción no ha descendido en las últimas 2 décadas, a pesar del Plan Colombia.
Yo quiero que me expliquen algo, o sea, si el Plan Colombia era para eso y montaron 7 bases militares, ¿por qué ha crecido el doble y el triple el tráfico de drogas? Algo raro pasa allí. Sin embargo, quiero al mismo tiempo, destacando esta cifra, que la misma ha aumentado, por ejemplo, el año pasado, alcanzando la cifra de producción más alta de su historia, 1.010 toneladas anuales. Eso es como que el infinito y más allá. Este caso que involucró a una exalcaldesa, 2 exdiputados, contó con una amplia investigación que tuvo varias fases que llevaron al desmantelamiento total de esta red. La primera fase se inició el 7 de noviembre, cuando se detienen a 7 personas que transportaban en 3 camionetas 336 kilogramos de cocaína. Tras esta detención se pudo detectar que en esa red de narcotráfico participaban también otros exdiputados y una exconcejal. Estos exfuncionarios fueron detenidos el 5 y el 7 de enero respectivamente. La segunda fase consistió en un trabajo de inteligencia que permitió la detención el 27 de enero de 8 ciudadanos, entre los que destacan también una diputada, una exdiputada y una exalcaldesa. A ellos se les detuvo y se les incautó 6 kilos de cocaína. En esta fase determinó que ambos grupos estaban a disposición de una organización colombiana, y se valían de sus credenciales para burlar las revisiones de las autoridades competentes a los fines de movilizar en vehículos con compartimiento secreto al hijo de drogas desde Táchira a Higuerote, Puerto La Cruz y la costa de Falcón. La tercera fase se logró la detención el 2 de febrero de 2 ciudadanos que se hacían pasar como director nacional del Viceministerio de la Juventud Productiva y trabajadora, y también se hacían pasar como parlamentarios de esta institución tan importante y prestigiosa. Se estableció que ambos pertenecían al referido grupo criminal y visitaban a los detenidos en el lugar donde se encontraban recluidos. La cuarta fase, que está todavía en desarrollo, miren lo importante, está todavía en desarrollo, consiste en la realización de nuevas labores de inteligencia y pesquisa a las evidencias colectadas a los fines de determinar la posible participación de otros involucrados. Ahora bien, total de detenidos, se cuenta con 21 personas privadas de libertad por esta trama. Se han realizado 61 allanamientos en los estados Anzoátegui, Caracas, La Guaira, Mérida, Falcón, Táchira, Trujillo y Carabobo. Un despliegue importante a nivel territorial. Y se ha logrado incautar la cifra de 1.534,6 kilogramos de cocaína. Esto no es propio de nuestro país. O sea, esto que yo estoy aquí detallando, de principio a fin, tiene las huellas de identidad de Colombia, que sí es un narcoestado, dicho por quienes allí hacen política. La gran mayoría, una gran mayoría de la élite gobernante fueron financiados por narcotraficantes, pero eso queda en la nada. Que si la ñeñe política, que si lo que denunció la senadora Merlano, eso queda en la nada, porque allá hay una impunidad absoluta para que estos hechos queden totalmente olvidados. Pero nosotros sí tenemos que recordarlos, porque les aseguro que con el esfuerzo que está haciendo este Parlamento, lo que está haciendo el Ministerio Público, con el principio de cooperación entre poderes públicos, Venezuela nunca será tierra del narcotráfico. Todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Contra ellos vamos a ir con todo el peso de la ley.
Igualmente se han incautado 20 vehículos, 5 inmuebles. Se encuentran pendientes por ejecutar 10 órdenes de aprehensión contra los cabecilleros de la organización que viven en Colombia. Este caso demuestra que en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país no hay intocables. Con respecto a las incautaciones totales durante el año 2021, en el marco de las acciones ejercidas por el Ministerio Público, se realizó la incautación de un total de 51.1 toneladas de droga. Se incautaron 44.9 toneladas de cocaína, vean que casi siempre, o siempre, es la cocaína, ¿no? 5,4 toneladas de marihuana y 764 kilos de heroína. O sea, esto no es un tema de huelepega que quieran frivolizar o analizar. Esto es un tema de altísimo riesgo para la República que todos tenemos que atacar con mano de hierro. El Ministerio Público participó en la ejecución de 250 actos de incineración de droga. Qué importante, ¿no? 250 actos de incineración de droga, en los que fueron destruidas 82,9 toneladas de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En total fueron presentadas 6.669 acusaciones durante el año y se lograron 2.887 sentencias condenatorias. La lucha contra la delincuencia organizada y los delitos comunes ha sido otra parte de este Ministerio Público. En este sentido, durante el año 2021 se realizaron 52.734 actuaciones, que a su vez desembocaron en un total de 17.713 actos conclusivos. Se realizaron 16.860 imputaciones y 8.381 acusaciones. Y se lograron 4.221 sentencias condenatorias. En relación a delitos comunes, igualmente alcanzamos 190.581 casos egresados, de los cuales 186.169 son actos conclusivos. En el periodo se realizaron 56.887 imputaciones y se presentaron 28.151 acusaciones. Vehículos, el tema de vehículos. Acciones realizadas por la Coordinación de Vehículos para el ejercicio económico financiero 2021 se recuperaron un total de 2.659 vehículos y se entregaron 7.477. Esto es muy importante, ciudadanos directivos. Se lo digo porque para un ciudadano común, un vehículo, una moto, un carro es lo más sagrado porque es el único patrimonio que puede tener. Y hemos visto con suma, vamos a decir, a veces, no voy a decir rabia, pero indignación, como en las depositarias judiciales, con qué motivo y con qué razón, que dependen del Estado de alguna manera indirectamente, se quedan con los vehículos y cuando los entregan desvalijados. Pues presos deben ir los dueños de esas depositarias, porque es el pueblo al que atacan con eso. Porque yo te aseguro que alguien de una clase social más opulenta, por supuesto, si le desvalija un carro, él dirá que tendrá 2 y 3, pero si alguien, su medio de trabajo es ese carro o es esa moto, entonces se la entrega desvalijada o algo peor, no se la entrega. ¿Por qué? Eso es una apropiación indebida y le hemos dado importancia a estos temas que parecieran como pequeños, como que no son significativos. Lo son, porque ataca al ciudadano común de a pie todos los días. ¿Es o no así, Desiree? ¿A ti cómo te robaron una vez una moto, te acuerdas? Yo me acuerdo, cuando estaba en Última Noticia. Bien, el tema de las depositarias judiciales. A pesar de los esfuerzos que hemos realizado por garantizar la entrega oportuna de los vehículos involucrados en asuntos penales, sean vehículos recuperados o aquellos involucrados en hechos punibles, seguimos recibiendo denuncias de personas que han sido víctimas de abusos en esta materia.
Los peticionarios indican que sus vehículos fueron o están siendo objeto de desvalijamiento o aprovechamiento por parte del personal que labora en el estacionamiento judicial. Otros denuncian los elevados costos de tarifa que son obligados a pagar para poder retirar sus vehículos, siendo en algunas oportunidades este costo muy superior al valor del propio carro. Asimismo, los daños que han recibido algunos vehículos han llevado a muchos ciudadanos a decidir incluso no retirarlos. Recordemos que las depositarias o estacionamientos judiciales, así sean privados, están cumpliendo vía contrato labores inherentes al Estado, por lo cual los delitos cometidos contra los vehículos ahí resguardados entran dentro de la ley contra la corrupción, además de los delitos referidos al hurto o desvalijamiento. Por este motivo iniciamos un proceso exhaustivo de inspecciones a todos los estacionamientos judiciales del país. Hasta la fecha se han inspeccionado 79 estacionamientos, se han verificado 11.041 vehículos, tras los cuales han sido detenidos 16 personas por hechos delictivos y se han entregado 542 vehículos. Un tema de impacto y de interés para todos nosotros, el tema de violencia contra las mujeres. En lo que respecta a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, quiero reiterar que desde nuestra perspectiva de trabajo, la violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos. No puede verse como que, bueno, no, eso fue una pelea entre parejas. Tiene que tener la perspectiva de violación de derechos humanos. El Estado venezolano tiene el deber y el compromiso a través de nuestra institución de ejercer la acción penal para proteger y defender el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos, utilizando herramientas que contribuyen a erradicar la discriminación y desigualdad a la mujer en el fomento de la necesaria y anhelada justicia. Nuestra institución posee 72 fiscalías con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer en todo el territorio nacional, 4 de los cuales son fiscalías nacionales. El personal fiscal especializado se encuentra a disposición para atender denuncias y flagrancias los 365 días del año en todo el territorio nacional. De igual manera cumplen jornadas de guardia telefónica en las maternidades del área metropolitana de Caracas, a fin de atender de manera eficaz y efectiva las denuncias de violencia obstétrica. Los representantes fiscales del Ministerio Público con competencia para la defensa de la mujer realizaron más de 40.200 actuaciones, entre las cuales se encuentran las audiencias atendidas por el fiscal, audiencias preliminares, aperturas de juicios asistidos, procedimientos por aprehensiones en flagrancia, solicitudes de órdenes de aprehensión en razón por los hechos sobre los cuales tuvo conocimiento el Ministerio Público. De igual forma se lograron realizar un total de 7.498 imputaciones y se presentaron 8.454 acusaciones. Con respecto al delito de femicidio, durante el año 2021 ingresaron 209 causas por este delito y se presentaron 204 acusaciones. Niños, niñas y adolescentes, con respecto a la protección de los niños, niñas y adolescentes, se presentaron 3.721 acusaciones durante el año contra personas que cometieron delitos contra esta población vulnerable. Sobre este sector de la población más adelante informaré sobre una iniciativa legal que busca ampliar su protección, en este caso sobre el acoso escolar. Maltrato animal y medio ambiente. Con respecto a estos temas, debo recordar que en julio del año 2020 los fiscales con competencia en materia ambiental comenzaron a conocer de casos relativos a fauna doméstica, la cual era conocido por las fiscalías municipales. Para ello se amplió la competencia de la Fiscalía 89 Nacional de Defensa Ambiental para que conociera de forma especializada en fauna doméstica. Desde que hicimos este cambio,
han sido abiertas 175 causas por maltrato a la fauna doméstica y han sido aprehendidos 174 personas. Hemos dado notoriedad a las actuaciones que hacemos contra quienes agreden, torturan y matan a animales indefensos, sean mascotas propias o de terceros, porque estamos convencidos que la violencia contra los animales es el primer paso de la violencia que logra manifestarse posteriormente contra personas vulnerables como niños y ancianos. Así que debemos siempre tener en cuenta el porqué de la importancia y la gravedad de estos hechos. Al respecto quiero destacar que durante el año 2021 se realizó la ampliación de la competencia de la Fiscalía 89 Nacional de Delito Ambiental, especializada en fauna doméstica, para que sea una fiscalía con competencia plena, ya que desde el momento en que fue conferida dicha especialización en fauna doméstica y desde las dos fiscalías adscritas a esta dirección, empezaron a conocer de delitos contra esta temática. Y se ha evidenciado que el maltrato animal es un flagelo que suele estar vinculado a otras especies de delito, como lo es la violencia intrafamiliar, la estafa, la pornografía infantil y los grupos estructurados de delincuencia organizada. A su vez, se amplió la competencia de fauna doméstica al resto de fiscalías con competencia en defensa integral del ambiente y delito ambiental. En total, sobre estos temas, que incluye la defensa del medio ambiente, se presentaron 505 acusaciones por la comisión de hechos punibles de carácter ambiental. Ir en contra de nuestra naturaleza es uno de los pecados capitales más terribles, porque si nosotros eliminamos todo lo que tiene que ver con el respirar, el tomar agua clara, sana, el poder convivir en lugares totalmente higiénicos y más bien demolemos la naturaleza, cosa que les gusta hacer a los grandes grupos transnacionales, estamos entonces en una vía segura de extinción. Lucha contra la corrupción. Uno de los pilares del trabajo que hemos realizado en nuestra gestión ha sido la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Durante esta gestión hemos investigado 26 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera. En ellas han sido judicializados 113 funcionarios, 99 han sido aprehendidos, 95 han sido acusados y 32 han sido condenados. Hay 96 órdenes de aprehensión por materializar. La reconstrucción de la capacidad de producción petrolera del país pasa por ser inclemente con aquellos que se corrompen y dañan a la industria. En términos generales, durante el año 2021 fueron detenidas 1.453 personas por presuntos hechos de corrupción, fueron imputadas 1.871, fueron acusadas 1.693 y fueron condenadas 723 por admisión de los hechos y 75 tras juicio oral y público, para un total de 798 personas condenadas por este hecho. Y de la misma manera, no podía ser de otra forma, no puedo dejar de referirme al proceso de depuración que seguimos realizando en el Ministerio Público. A pesar de todo lo que hemos informado al respecto, seguimos encontrando funcionarios que se corrompen y enlodan el nombre de nuestra institución. Hasta la fecha se han iniciado investigaciones contra aproximadamente 300 funcionarios de nuestra institución por actuaciones irregulares y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Al cierre de este informe habían sido imputados 160 funcionarios, de los cuales 18 se encuentran con medida privativa de libertad, igualmente 31 tienen medidas cautelares y 28 ya fueron condenados. Igualmente quiero destacar lo importante que es, dentro de la lucha contra la corrupción, la aseguración de bienes. Y en este sentido, nosotros hemos dicho que estos, vamos a decir así, bienes incautados al delito, qué mejor que entregárselos a quienes nos ofrecen vida y salud, como son los hospitales. Y en este sentido quiero destacar que
hemos hecho esa entrega y el 6 de abril del año 2021, entre otras que hemos hecho en años anteriores, me voy a referir a la del 2021, donamos 6.230 unidades de insumos médicos quirúrgicos, valorados casi en $300.000. Este 17 de marzo hicimos una nueva donación valorada en $1.832.482 y a partir del año 2019, cuando comenzamos a atacar muy duro a este tipo de bandas que se dedicaban ilegalmente a comercializar con materiales médicos quirúrgicos, hemos llegado a 2.084.071 unidades entregadas en donativos a hospitales por un valor acumulado de casi $14 millones. Eso no se queda con los corruptos, sino que tiene que tener este destino positivo para nuestro pueblo. Igualmente, ya para terminar, quiero recordar, ciudadano presidente, queridos diputados, que dentro del principio de cooperación entre poderes públicos tenemos que manifestar siempre la buena voluntad de legislar en colectivo, de forma orgánica y unida. Y en este sentido hemos aprovechado la entrega de este informe el día de hoy, que haya sido entregado, para al mismo tiempo dejar en manos de la directiva de este Parlamento un proyecto de varias leyes que voy a mencionar de la siguiente manera. Proyecto de ley marco titulado Ley para la Inclusión de Nuevos Derechos Humanos. Proyecto de ley para la defensa del ambiente y contra el maltrato animal. Proyecto de ley de responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos. Proyecto de ley para sancionar la tauromaquia y demás maltratos animales. Proyecto de ley para campesinos, campesinas, pescadores e indígenas. Proyecto de ley para optar voluntariamente a una muerte digna en caso de personas que presenten enfermedades de extremo dolor permanente y en caso de enfermedades terminales. Y por último, la ley contra el acoso escolar, que ya hemos estado viendo signos muy graves en lugares de provincia del país que han afectado a nuestra población infantil y juvenil porque los llevan a la deserción escolar. Algunos, lamentablemente, a atentar contra sus propias vidas. Y en tal sentido, pues, entregando estas leyes, siendo también propositivo, proactivo, no solamente es ver al fiscal general de la República y a su equipo como los que persiguen a los que cometen los delitos y infringen la ley, sino también quiero que nos vean como esa mano amiga que también tiene la experticia, la técnica, la sapiencia para poder cooperar en legislar para una Venezuela más humana, más justa y más libre. Mientras más humanos seamos, ustedes verán que seremos mejores personas, mejores ciudadanos, y Venezuela, desde la resistencia, siempre vencerá. Nunca olviden eso, desde la resistencia, no desde el facilismo, no desde lo cómodo, desde lo difícil, Venezuela siempre vencerá. Muchas gracias. De Venezuela, desde el podio de la Honorable Asamblea Nacional, informe que ha recibido el presidente del Parlamento Nacional, diputado Jorge Rodríguez. Él ha dicho una frase importantísima, que se ha buscado la judicialización de los criminales involucrados por los hechos de corrupción. En ese mismo contexto ha hecho entrega especialmente al fiscal general de la República, defensor de los derechos humanos desde los más tempranos ejercicios de su vida política y académica, como abogado, como persona que se pateaba
en los tiempos tenebrosos de la Cuarta República, las cárceles y los sitios de reclusión donde las personas eran secuestradas por su ideología política o por su posición frente a la sociedad. Le agradecemos también la valentía que ha demostrado, sobre todo en los momentos más tumultuosos que haya vivido la República en los últimos 150 años y muy especialmente después de la traición a la Constitución perpetrada por quienes o por quien ostentó un cargo y lo hizo para el daño, para el robo, para la extorsión, para el soborno. Ha sido este proceso que ha vivido la Fiscalía General de la República un proceso de adesentamiento, de limpieza y de apego estricto a nuestra Constitución. Aprovechamos la presentación del informe anual para felicitar y agradecer y aplaudir la gestión del fiscal general Tarek William Saab.